Muchos creyentes están sorprendidos por las últimas imágenes sucedidas recientemente, acontecidas en Roma, que vinculan a uno de los personajes más controversiales en Latinoamérica, como es el caso de Javier Milei, y también al jefe de la religión de Roma. Muchos creyentes fueron fuertemente atraídos por el ahora presidente de Argentina, por hacer unas declaraciones abiertamente directas hacia el líder católico. Él decía de él, por ejemplo: el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. O decía también cosas como esta: imbécil ese que está en Roma. Causa de esto, muchos creyentes pensaron que él es cristiano evangélico y colocaron su confianza en él. Pero la noticia que ocurrió hace minutos atrás está causando revuelo en las redes sociales por la gran cantidad de comentarios al respecto. Y es que por primera vez en la historia, el ahora presidente argentino se reunió cara a cara con el líder católico Francisco, y aunque muchos pensarían que iba a existir algún tipo de hostilidad, lo que pasó entre ellos causó revuelo, ya que ambos se dieron un caluroso saludo, un afectuoso abrazo, en la misma sede de Roma, luego de una ceremonia ritualista católica, en donde se canonizaba a una persona de esa religión. Y horas más tarde, tuvieron una amplia conversación. Toda esta escena no estaba prevista, pero en medio de esa reunión, el Papa católico fue trasladado hasta el lugar en el que el político estaba en esa ceremonia religiosa. Fue en ese momento cuando Milei se levantó para estrecharle la mano, e incluso darle un abrazo, como si fueran amigos de toda la vida. Ambos mantuvieron una breve y alegre charla mientras reían, y el líder católico le dijo a Milei: «Te cortaste el pelo». Y el presidente de Argentina le respondió entre risas: «Lo emprolijé». Además de eso, se reunieron por más de una hora, compartiendo chocolates y alfajores, en donde los medios dicen que el presidente se volvió como un hijo pródigo, volviendo a las sendas del catolicismo. Campaña electoral, se dicen cosas en broma. Es el primer encuentro entre ambos líderes, y esto ya había generado una gran expectación. Milei había atacado en varias ocasiones a Francisco, y siempre vio en el líder católico un enemigo de sus intereses económicos y espirituales. Incluso fue mucho más allá de ello, llamándole como un representante del diablo. Pero ahora, el tono y la oposición hacia lo antibíblico ha cesado, una vez que se colocó en la conocida Casa Rosada. Tanto así que incluso Milei dijo ahora en una entrevista sobre el líder católico: «Es el argentino más importante de la historia». Y que no se puede perder esa perspectiva. Además agregó: «Ojalá la salud de su santidad esté en condiciones para que venga a visitar a los argentinos». Ahora, ¿qué nos muestra todo esto? Sin duda, para que sea presidente de una nación, tuvo que dejar muchas ideas para moldarse a las ideas globales, para no generar hostilidad ni oposición entre sus seguidores y el mundo. Y con respecto a la creencia que tiene Milei y las doctrinas que sigue, ya lo hemos hablado en otro vídeo. Solo podemos decir que disciernan siempre cuidadosamente lo que reciben en sus almas, y para que puedan discernir muy bien, es necesario vivir lleno del Espíritu, y eso solo va a pasar con el conocimiento de su palabra, como dice el libro de Colosenses. Ahora, esto nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía no se encuentra en un gobierno, no se encuentra en una nación. Nuestra ciudadanía como cristianos está con el Señor en los cielos, en la eternidad, porque si somos verdaderos cristianos, ya no pertenecemos a este reino terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo, y sus hijos anhelan ese reino celestial. Por eso solo nuestra confianza está en Él, porque Él nunca cambia. Sus convicciones son firmes, sus enseñanzas son firmes, y Él busca y llama a todos al arrepentimiento y alejarse de la falsa doctrina. Pero en la actualidad, muchos creyentes desafortunadamente han carecido del discernimiento para entender cuando han tomado las causas del diablo y ser arrastrados en pensar en cosas terrenales en lugar de las celestiales y eternas. Y el camino del diablo es hacer que la gente que confiesa la verdad se enrede en el trabajo de Satanás, cruzando una línea del reino de la luz, de regreso al reino de las tinieblas, para hacer que los creyentes piensen que el reino de la luz pueda avanzar de esa forma, haciendo alianzas con las estrategias mundanas, haciendo alianzas con los gobiernos terrenales, haciendo alianzas incluso con las falsas religiones, conocida como el ecumenismo mundial, y terminando creyendo que pueden avanzar la obra de Dios sin sufrimiento y sin la cruz. No necesitas ir a la cruz, dicen los que promueven todo esto. Podemos conseguir lo que necesitas sin la cruz, le dijo el apóstol Pedro a Jesús en una ocasión. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esencialmente el apóstol Pedro le estaba diciendo a Jesucristo exactamente lo que el diablo había dicho. Te daré todos los reinos del mundo. Simplemente póstrate ante mí. Pedro está reciclando esa misma tentación. Él le dijo, no necesitas ir a la cruz. Hay otro camino. No necesitas sufrir. Puedes hacer concesiones. Puedes hacer compromisos con el reino de las tinieblas. Y eso es lo que muchos siguen el día de hoy. Lo que muchos oyen y lo creen. El pecado de Pedro ha sido repetido incesantemente a lo largo de la historia de la iglesia, en donde la gente que declara que cree la verdad acerca de Cristo termina haciendo alianzas con Satanás. Los creyentes han estado tratando de usar al mundo, tratando de usar las tinieblas, la carne, los espiritualmente muertos, para ayudar según ellos de alguna manera que Jesús edifique su reino, y esencialmente han hecho tratos con el diablo. Con todo este tipo de estrategias, con todo este tipo de alianzas terrenales, unidades carnales. Pero todo este esfuerzo por avanzar el reino mediante una estrategia mundana es un intento por hacer la obra de Dios a la manera del diablo, y para evitar el sufrimiento, para evitar el rechazo, evitar la hostilidad. Y esa es exactamente la tentación que el diablo dio y que Pedro recicló. Esa es siempre la tentación del diablo. Vamos a extender a la iglesia al tener un grupo político muy poderoso a favor nuestro. Vamos a extender el reino al desarrollar de manera inteligente algunas estrategias seculares, para que la iglesia gane ciudadanos del reino de las tinieblas. Otros dicen, vamos a aplicar esta estrategia secular para convencer a los incrédulos. Vamos a meter el perreo y convertirlo en reggaetón cristiano para convencer a los incrédulos. Otros dicen, vamos a unirnos con el catolicismo y otras religiones para promover esta paz ecumenista, según ellos para extender el evangelio. Vamos a aceptar mucho y vamos a ser más tolerantes. Y claro, ellos dicen, no hay que hablar del pecado, no hay que hablar de las herejías, de los falsos predicadores. Eso no vende, eso no atrae, dicen. Vamos a diseñar algunos medios muy mundanos para hacerlos sentir como si esta es la vida normal. Vamos a hacer de la iglesia un show, un espectáculo, un concierto al que fueron, una plática que oyeron en donde se sientan cómodos. Y todo esto tiene una cosa en mente: evitar el sufrimiento que viene con la confrontación del evangelio. Y mientras que sabemos que el evangelio son buenas noticias, el primer mensaje del evangelio a todos es decirnos, eres un pecador y vas camino al infierno eterno. Pero esta sociedad no quiere oír eso. Pero este mundo no quiere oír eso. Durante siglos han estado construyendo una filosofía que ahora está completamente desarrollada, que dice que la gente básicamente es buena y tienen el derecho de ser quienes son. Ellos dicen que todos somos uno. Si creemos en Dios, no importa cómo creamos en Él. Dicen que todos los caminos llegan a Dios. Nos dicen que en nombre del amor, seamos tolerantes al error, que podemos cambiar el mundo uniéndonos con las demás religiones. Pero todo eso contradice la Biblia, niega el Evangelio, niega la predicación de Jesucristo y engaña para condenación eterna. Y los entrega ese único sistema del fin de los tiempos, que es conocido bíblicamente como la Gran Babilonia. Por eso seamos cautelosos a todo esto y aprendamos a discernir con ojos espirituales, para vivir para Dios, para vivir para las cosas eternas y proclamar esta verdad, para que otros sean parte de este reino eterno e incomparable.